Quiero agradecer al pastor Ramón Martínez por el privilegio y la invitación que nos ha hecho para estar esta semana con ustedes aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Un saludo para todos ustedes, apreciados hermanos y amigos del Distrito del Carmelo. Esperamos que con la bendición de Dios esta semana redunde en bendiciones para ustedes y para nosotros también. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y hemos de centrarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y quisiera entonces que antes de poder introducirnos en el mensaje, podamos pedir la bendición de Dios para que sea Él quien nos ilumine a través de las Escrituras durante esta semana. Les voy a invitar entonces para que inclinemos nuestro rostro y podamos orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y tu misericordia en este día. Abrimos tu palabra y queremos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, de tal manera que tu mensaje pueda ser clara para nuestra mente y nuestro corazón. Sé pues con nosotros en el estudio en esta oportunidad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta semana de estudio ha sido La ruta de la felicidad o hacia la felicidad. En este estudio hemos de analizar si se puede ser feliz en esta vida. Todos, sin duda alguna, anhelamos ser felices, pero no todos podemos ser felices. Más de alguna vez nos hemos preguntado, ¿acaso será posible ser feliz? ¿Existe la felicidad en esta vida? Y si existe, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo nosotros podemos acceder a ella? Y esta semana vamos a ir a la palabra del Señor para que sea el Señor mismo que nos instruya, para que Él nos pueda guiar. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, encontramos esa senda, esa ruta que Cristo Jesús mismo trazó para que nosotros alcancemos lo que es el deseo de Dios para nuestras vidas. Así entonces, quienes tenemos la palabra del Señor, vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que expone a Jesús como el Rey, como el Maestro Supremo. Y para el evangelista Mateo es muy importante lo que Jesús dice, lo que Jesús menciona. Y ya que tengamos todos juntos Mateo capítulo 5, vamos a dar lectura al versículo 1 y versículo 2. La lectura bíblica dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo, cuando habla acerca del momento de que Jesús va a enseñar, que Jesús va a predicar, deja en claro que Jesús sube al monte porque hay una multitud que se acerca donde estaba Jesús. Las personas vienen y buscan a Jesús porque en Jesús encuentran un mensaje diferente, porque en Jesús encuentran las palabras que ellos necesitan. Y Jesús, cuando ve que las personas vienen, Él sube al monte, sube a un lugar donde pueda tener la visibilidad y a su vez pueda hablar a todos. Y Jesús comienza a predicar y a enseñar. El evangelista Mateo nos dice que Jesús sentándose, los discípulos se acercaron y abriendo su boca. ¿Por qué es interesante esta declaración que abriendo su boca Jesús, el Maestro, comenzó a enseñar? Lo que Mateo está haciendo énfasis aquí, estimados amigos, es que nadie más dijo las palabras, no son presuposiciones del evangelista, sino que de Jesús mismo salió el mensaje. Cuando Jesús observa a la multitud, sube al monte y comienza a predicar y a enseñar. Ahora planteemos la siguiente idea, estimados amigos. ¿Por qué Jesús, teniendo la oportunidad de predicar un mensaje, un sermón, habla de ser bienaventurado? Este capítulo es conocido como el capítulo de las bienaventuranzas. ¿Por qué Jesús, teniendo la oportunidad de predicar de cualquier tópico, de cualquier tema, elige predicar sobre cómo ser dichosos, cómo ser felices? Sin duda alguna, estimados amigos, hermanos, todos los que nos siguen en esta transmisión, cuando Jesús observa a la multitud, observó que en aquellas personas, habían personas que habían llegado buscando a Jesús porque buscaban solución para su problema. Llegaron personas tristes, angustiadas, abatidas,
iban con los sueños rotos, iban con ese corazón en temor, en zozobra. Los que habían llegado ahí eran de todas las edades, pero cada uno de ellos en su propio corazón, en su propia experiencia, había cada drama, cada historia, cada necesidad, cada carencia. Por lo tanto, cuando llegan hacia Jesús, buscando de Jesús aliento al corazón, Jesús dice, estas personas necesitan conocer que en esta vida no todo es sufrimiento, que la voluntad de Dios es que podamos ser felices, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos bienaventurados o benditos. Y entonces Cristo Jesús abre su boca, comienza a enseñar la ruta hacia la felicidad, la ruta y los pasos para seguir, en el cual el ser humano, quien sigue los pasos que Cristo enseña, sin duda alguna va a llegar al punto de encontrarse con Cristo, con nuestro Creador, y experimentar la voluntad de Dios para el ser humano. ¿Cuál es el primer paso? Cristo Jesús entonces, en el versículo número 3, dice cuál es el primer paso, cuál es la primera clave en esta ruta hacia la felicidad. Y dice el texto bíblico: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Esta palabra no es quizá muy común en nuestro lenguaje. Y sin embargo, la palabra que Jesús ocupa, Makarios o Makarioi en este caso, significa feliz, significa dichoso. En la Biblia también es traducido como bendecido o bienaventurado. Oh dichoso aquel, oh feliz ha de ser aquel. Bienaventurado los pobres, dice Jesús. Y ahora, si nosotros nos detenemos un momento para pensar lo que Jesús está enseñando o diciendo, quizá no pueda ser lo mismo que nosotros pudiéramos pensar para la felicidad como una clave, como un primer paso. Pensemos lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: bienaventurados, felices han de ser los pobres. Los pobres. Entonces el maestro está enseñando que para ser feliz necesitamos deshacernos de todas las pertenencias. Necesitamos estar en pobreza para ser feliz. El mensaje de Cristo Jesús sin duda alguna no fue ello. Y es menester entonces notar aquí en el texto ¿qué Jesús estaba enseñando? Cuando nosotros ocupamos en nuestro lenguaje la palabra pobre, usamos la misma palabra para por lo menos 2 o 3 aspectos. La misma palabra, pobre. En primer lugar, nosotros podemos ocupar el término pobre para designar a una clase social, a un estatus social. Y nosotros entonces llamamos que hay algunos que son de la clase alta, quizá, o ricos, clase media, y clase baja o pobre, quizá no tienen muchas pertenencias. Así que usamos el término pobre para explicar un estatus social. Sin embargo, la misma palabra pobre, nosotros la ocupamos para compadecernos de alguien. Es una palabra que nosotros ocupamos en un término de compasión. Por ejemplo, permítame ilustrarlo de esta manera. Pensemos en una persona que tiene muchas posesiones. Pensemos en una persona que puede ser considerada como de la clase alta, como alguien que es rico en riquezas materiales, tiene mucho dinero, tiene muchas pertenencias. Sin embargo, saliendo un día de casa, sufre un accidente y entonces pierde la movilidad de la mitad del cuerpo. Y nosotros al enterarnos expresamos: pobre. ¿Qué estamos diciendo con la palabra pobre? No estamos diciendo que no tiene riquezas, no estamos diciendo que no tiene recursos, sino nos estamos compadeciendo de esta persona. Pobre decimos, pobrecito, pobrecita. Usamos la misma palabra pobre ahora en otro sentido. Y hay un tercer elemento en el cual la misma palabra pobre lo ocupamos nosotros. Y bien puede ser usado este mismo término pobre para aquel que no tiene posesiones. Ahora, estimados amigos, es interesante mencionar que cuando Jesús está predicando, y en la época que Jesús menciona,
y en la época donde el registro bíblico se toma para nosotros, eso no pasaba con el lenguaje que se usaba en ese entonces. Hay 3 palabras diferentes para lo que nosotros hoy en día usamos una misma palabra, pobre. En el vocabulario griego hay 3 palabras diferentes, por lo tanto no se puede confundir uno de lo que Jesús va a enseñar o está enseñando. Sin embargo, Jesús usó un término, tojos, tal cual, que no significa pobre en el estatus social. Tampoco significa pobre en compasión, sino que el término tojos que usa Jesús para pobres, el término que Jesús ocupa, significa literalmente acurrucado y con la mano extendida. Acurrucado y con la mano extendida. Porque este era el término para aquellas personas que en realidad no tenían nada. Hoy en día nosotros podemos usar la palabra mendigo, porque es alguien que no tiene nada, porque es alguien que no tiene dónde vivir, dónde estar, qué comer, absolutamente nada. Y Jesús dice, usando ese mismo vocabulario, bienaventurados los que no tienen absolutamente nada, carecen de todo. No existe para ellos una moneda que sea constante. Al contrario, ellos dependen de la benevolencia de alguien más. Viven acurrucados y extendiendo la mano. Y quizá hoy en día nosotros hemos escuchado alguna frase como una monedita, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Es decir, solamente el amor de Dios pudiera suplir sus necesidades. ¿Y saben qué Jesús eso está diciendo? Bienaventurados los pobres, los que no tienen absolutamente nada. Pero nos detengamos un momento. Reflexionemos. ¿Acaso aquella persona que no tiene absolutamente nada es feliz? Saben, estimados amigos, la felicidad nosotros la podemos encontrar en distintos tipos de personas. Sin embargo, hay personas que tienen muchas riquezas y pueden ser felices. O hay personas que no pueden tener nada y no ser felices, o sí ser felices. Lo que Jesús está enseñando en este caso nos los aclara mejor el evangelista Mateo cuando él mismo dice que Jesús, al pronunciar las palabras, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir ya esta frase completa? Pobres en espíritu. Estamos comprendiendo en el primer caso que Jesús no está diciendo la pobreza en un estatus o en compasión, sino que Jesús está diciendo es aquel como un mendigo que extiende la mano para pedir benevolencia de alguien más, y bienaventurado y dichoso los pobres en espíritu. Esta frase significaría: dichosos han de ser, felices llegarán a ser los que tienen ese espíritu de pobreza absoluta. ¿En qué sentido? De manera espiritual. Entendiendo el mensaje, entonces, Jesús dice: en esta vida hay muchas personas, no importando su estatus social, no importando su género o dónde vivan, hay muchos que reconocen su necesidad de Dios y otros que piensan que no tienen necesidad de Dios. Los que han de ser felices tienen que reconocer que en nosotros mismos o como humanos no existe nada, absolutamente nada que podamos hacer para nuestra propia felicidad. No podemos hacer nada para ser salvos en nosotros mismos. Por eso es que el ser humano busca y busca en dónde encontrar dicha y felicidad, y lo busca en los placeres, y lo busca en el trabajo, y lo busca en los estudios, en los títulos, en la familia, en los vecinos, en los deportes, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque aparentemente pudiéramos ser felices momentáneamente, un placer pasajero, no es el término bienaventurado que Jesús está hablando. No es el término dichoso o bendecido que Jesús está hablando. Lo que Jesús quiere no es que momentáneamente tengamos un sentimiento de algarabía,
sino que lo que Jesús desea es bendecirnos plenamente, totalmente. Y este es el primer paso que muchos no damos. No reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Y es que Jesús dice: ¿quién de ustedes pudiera comprar la salvación? ¿Cuánto diéramos nosotros para comprar la salud? ¿Cuánto diéramos nosotros para comprar un hogar estable? ¿Cuánto pudiéramos nosotros pagar para obtener la salvación? Y cuando nosotros pensamos en ello decimos: ni todo el oro, ni toda la plata, ni todos los bienes, ninguno de eso, ni mi propia capacidad, ni mi juventud, ni mi fortaleza, ni mi sabiduría, nada de eso sirve para comprar la salvación, para comprar la dicha y el gozo, la felicidad, la paz que solo Dios puede dar, porque eso no se compra. Y es lo que Jesús está enseñando. Tenemos que comprender, tenemos que entender que la misericordia de Dios, que su bondad, que la felicidad y que la misma salvación viene de otro lado, de otro lugar. Es necesario extender la mano hacia el cielo, extender la mano hacia Dios. Es necesario dejar de lado nuestro propio concepto, nuestra propia fortaleza o nuestros propios gustos o sentimientos al decir: es que yo no necesito de Dios. Y aquellas personas que dicen no necesitar de Dios, aparentemente son felices, pero cuando la dificultad, cuando los problemas, cuando la angustia, cuando la zozobra, cuando el temor llega a la vida, entonces volteamos, buscamos y no encontramos solución. Por eso es que la multitud buscaba a Jesús. Y cuando Jesús ve a la multitud, sube y comienza a enseñar: hijo mío, tú no tienes que vivir en ese temor, no tienes que vivir en esa angustia. Hay un cambio de dirección para tu hogar, para tu vida. El primer paso entonces que tienes que dar es reconocer tu necesidad, que eres pobre, que no hay nada en ti en el cual puedas tú mismo obrar tu salvación o la felicidad o la solución a ese problema que tantas veces le has dado vuelta y no se ha logrado solucionar. Extiende la mano al cielo, está diciendo Jesús. Y Dios está dispuesto a apoyarnos, porque el texto bíblico ahora dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros encontramos aquí la declaración, estimados amigos, de que de ellos es el reino de los cielos, nosotros necesitamos comprender cómo es el reino de los cielos que Jesús está ofreciendo. Es necesario notar ahora las bendiciones que Dios otorga a quienes le buscamos de corazón sincero. Y yo quisiera que usted me acompañe en algunos de los textos que vamos a ir corroborando de lo que Jesús hace para aquellos que tienen ese espíritu de reconocimiento que en la vida no podemos más solos, que nos dejamos guiar por Dios, que es comprender en la plenitud de la vida no existe nada humano para satisfacerlo. Es el reconocimiento de nuestra necesidad profunda de Dios. Es decir, ya no puedo más solo, ya lo he intentado. Ahora, Señor, actúa en mi vida. Por favor, extiendo mi mano, dame de tu bendición, dame de esa bienaventuranza, dame de esa dicha que tú puedes dar. ¿Y cómo responde el Señor? Acompáñenme al primer texto que he de citar en este momento, y es Salmo 34:6. El libro de los Salmos está plagada de tantas bendiciones, plegarias y respuestas de Dios al ser humano. Y dentro de ello encontramos la siguiente declaración, Salmo 34:6. Este pobre clamó, dice el texto, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Cuando no sentimos la pobreza espiritual, cuando no sentimos la necesidad, no clamamos a Dios. Pero este pobre clamó, dice el texto bíblico, y Jehová le oyó, y el Señor mismo lo libró de todas sus angustias. ¿Y cuántas personas vivimos angustiadas? Y la angustia sobre angustia. Y seguimos cargando el peso de la angustia. ¿Y por qué tenemos que seguir cargándola si el Señor mismo quiere librarnos? El problema está que no reconocemos que Él puede librarnos. Y preferimos seguir cargando esas angustias. Pero este pobre clamó,
en condición de reconocimiento de su necesidad, clamó a Jehová, y Jehová oye a aquel pobre, le libra de sus angustias, le libera de esa presión de la angustia, porque el pobre clamó a Jehová, y Jehová libra de las angustias a aquel que reconoce su necesidad y le busca de todo corazón. Vea el siguiente ejemplo en el Salmo 35, avanzamos ligeramente en la palabra del Señor, versículo 10, Salmo 35, 10. Y ahora es la siguiente declaración que nosotros encontramos. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Qué está mencionando aquí el salmista? Que el Señor no solamente libra de las angustias, sino que también de las aflicciones, y al pobre y menesteroso lo libra de sus adversarios más fuertes. ¿Cuántas veces nos sentimos en inferioridad con los problemas que nosotros afrontamos, con esa circunstancia límite que nosotros vivimos? Y parece ser que no hay solución alguna, y muchos nos aferramos a continuar luchando solos, y aparentemente queremos comprar la dicha, la felicidad o la solución, pero es imposible. Necesitamos reconocer en primer paso para ser felices, para recibir la bendición de Dios. Tenemos que reconocer que de Él vendrá la bendición, clamar al Señor, y al pobre y menesteroso, en ese espíritu de reconocimiento de necesidad, Dios le libra de sus enemigos. Aun cuando parecen ser más fuertes, Dios actúa en favor de ellos. Siguiente expresión y promesa de lo que el Señor hace cuando le reconocemos en nuestra vida. Seguimos en el libro de los Salmos. Ahora hemos de avanzar al Salmo número 68 y vamos a leer el versículo 10. Salmo 68, 10. Y comparto con ustedes lo que el texto bíblico dice. Los que son de tu grey, dice el texto, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Es decir, Dios da la provisión al pobre, cualquiera sea la necesidad, pero es necesario reconocer. Y este es el problema, estimados amigos. Nos cuesta reconocer nuestra necesidad. ¿Cuántas veces nos preguntan, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y decimos, no me pasa nada, aunque en realidad sabemos que nos está pasando todo, que hay carencia de todo. Pero decimos, no pasa nada, no pasa nada, no me pasa nada, yo tengo todo, no tengo necesidad de nada, de nadie, mucho menos de Dios. ¿Cuántas personas viven o existen así en este mundo, creyendo no tener necesidad? Pero el drama interior es diferente. En casa las circunstancias son diferentes, en el trabajo o en la mente son aquellas noches de insomnio, son aquellos momentos de no solución. Pero si el Señor quiere dar provisión, por eso es que Cristo Jesús en el Sermón del Monte, el primer paso que enseña es: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen la necesidad del Todopoderoso. Y entonces extienden la mano y dicen, Señor, ayúdame. Ahora vea el siguiente texto, la siguiente promesa que Dios da para los que tienen esa búsqueda de Dios. Y ahora será el Salmo 72, más adelante en la palabra del Señor. Salmo 72, versículo 12. Porque ahora las palabras y su promesa dice, porque Él, hablando de Dios, librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Necesitamos reconocer nuestra aflicción. Necesitamos elevar esa plegaria de auxilio al cielo, y Dios está dispuesto, Él se goza en bendecirnos, pero no lo va a hacer si nosotros no extendemos la mano o no reconocemos la necesidad que tenemos. Por eso es que la promesa del Señor que hemos leído dice tal cual que Él libra al menesteroso, lo libra cualquiera sea la cadena, cualquiera sea el impedimento, Dios está dispuesto a librarnos. Y culmino con una promesa de tantas más, pero en el Salmo 107, versículo 41, hay una respuesta más de Dios para aquellos que le buscan con reconocimiento de su necesidad. Salmo 107, versículo 41, comparto con ustedes también
lo que dice su palabra: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Este texto dice que levanta de la miseria al pobre. Dios no deja en la miseria a nadie, pero es necesario buscarle. Cualquiera que no extiende la mano no va a ser levantado de esa miseria y seguirá en miseria. Pero aun si nosotros reconocemos esa miseria, extendemos la mano, le decimos: Señor, actúa en mi vida, dice el texto que Él mismo levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas, porque Dios suple nuestras necesidades y Él tiene el poder para cambiar nuestro estatus. Él tiene poder para cambiar nuestra circunstancia. Él tiene poder para pasarnos de la tristeza al gozo, para llevarnos en la ruta hacia la felicidad. Sin embargo, ¿por qué no somos felices? Primer paso: no damos el reconocimiento de nuestra necesidad y seguimos luchando nosotros solos. Eso no es sabio, eso no es prudente, estimado amigo. Por lo tanto, Cristo Jesús invita entonces: aquellos que son pobres en espíritu serán bienaventurados y dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche usted, Dios está diciendo que al pobre lo liberta de sus cadenas, suple sus necesidades, derriba a sus enemigos y lo multiplica. Dichosos los pobres, bienaventurados los pobres, felices han de ser los pobres, es decir, los que reconocen en su vida la necesidad de Dios y le buscan de todo corazón. Por eso es que estamos aquí, estimados. Por eso esta semana estaremos conociendo qué más desea el Señor para nosotros, por dónde nos quiere guiar Él, a dónde nos quiere llevar. El primer paso, la primera lección en la ruta hacia la felicidad es reconocer que necesito de esa felicidad, pero que no voy a poder obtenerla por mí mismo. No existe capacidad, no existe otro humano, no existe nadie que me pueda satisfacer esa necesidad profunda. Solamente es Dios, pero para ello tengo que reconocer que le necesito. Tengo que reconocer mi miseria, mi necesidad, mi circunstancia, y tengo que permitir que sea Dios quien actúe en mi vida. Él va a librarme. Él va a restaurar. Por eso dichosos son, bienaventurados y bendecidos aquellos que reconocen en su vida la necesidad de Dios, porque Dios va a actuar fiel a sus promesas y Él va a restaurar las vidas que sean necesarias, siempre y cuando le demos la oportunidad, extendamos nuestra mano y tomemos la mano del Todopoderoso, que también desciende para rescatarnos. Esta oportunidad, estimados amigos, hemos estudiado brevemente lo que el primer paso en este camino para ser diferentes, el Señor mismo lo ha enseñado y de sus propios labios ha salido, de Cristo nuestro Maestro. ¿Qué está observando el Señor en nuestras vidas? Los ojos de Cristo Jesús recorren ahora a la multitud que estamos leyendo y estudiando la palabra del Señor. ¿Qué observa en nuestro corazón? Él puede observar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestro temor por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor en esta actualidad. ¿Qué está observando el Señor en nuestro corazón, en nuestro hogar o en nuestra vida? El Señor conoce nuestra necesidad, pero Él no ha de actuar a la fuerza, de tal manera que permite que nosotros mismos podamos extender la mano para recibir. Quizá a usted en algún momento le ha tocado esa experiencia de encontrar personas así, mendigando en la calle, pero que alguno de ellos no acepta lo que uno con bondad quizá otorga. Y uno se plantea si aún tiene necesidad y rechaza lo que se le da. Piensa en esta ilustración. Así es el ser humano cuando Dios le está otorgando y aún en nuestra miseria no aceptamos de su bondad. No aceptamos su ayuda. Y por lo tanto, en esta ocasión, estimados amigos, hermanos, todos los que siguen la transmisión, hay una invitación del Señor para encaminarnos en esta ruta de la felicidad, que es la búsqueda del Señor. Pero más que una búsqueda es permitir que Él actúe en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y en esta ocasión yo quiero orar con ustedes juntos para que todos nosotros
los que permitamos, los que reconozcamos, los que sintamos esa necesidad profunda en nuestra vida, podamos decírselo al Señor en oración. Podamos colocar nuestra experiencia, nuestra circunstancia. Hoy somos aquella multitud que se acerca a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no envía a nadie vacío. Y es por esa razón que en esta ocasión yo quiero orar por todos y cada uno de nosotros y de ustedes, que hoy simbólicamente alzamos la mano al cielo y le decimos: Señor, yo necesito de ti. Señor, yo reconozco que he buscado, que he intentado, pero no he logrado cambiar la circunstancia. No soy feliz. Anhelo la dicha del cielo en el corazón. Y esta semana anhelamos que el poder del Espíritu Santo nos lleve de la mano en esta ruta paso tras paso, de tal manera que podamos obtener la bendición que Dios quiere para nosotros. Hemos de escuchar también una alabanza al Señor. Hemos de meditar en las palabras que la melodía también nos va a sugerir en la meditación con Dios. Y mientras la alabanza, la melodía suena, reflexionamos en ella. Y si usted quizá nos está siguiendo y tiene la oportunidad de escribir y contactarnos y decir: yo reconozco mi necesidad, quiero que se ore por mí, usted puede hacerlo, puede dejar ahí su nombre también para incluirlo en oración. O si está en algún grupo con nuestros hermanos, también ahí mismo usted puede decir: yo quiero que se incluya mi nombre en oración. O puede contactar con el líder de grupo pequeño en el cual usted pertenece para que sigamos orando de manera especial esta semana. El objetivo de nosotros es dar a conocer lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. Y es entonces ahora el tiempo que podemos nosotros meditar en la melodía, en la alabanza, y después de ello vamos a tener una oración especial. Vamos entonces a escuchar y meditar en esta melodía. Después de haber nosotros meditado y reflexionado también en las palabras de esta alabanza, es el tiempo de decir al Señor: Señor, yo necesito de ti. Señor, reconozco mi necesidad. O si hay alguno de nuestros amigos que en su mente no ha pasado esa necesidad y esta noche está escuchando el mensaje de que en realidad es necesario abrir la vida a Cristo, porque de otra manera no podremos salir de las circunstancias, de la adversidad o de ese sinsabor de la vida. Y esta noche quiere decirle: Señor, ayúdame, no importando cuál sea la carencia o la necesidad. Dios escucha, Dios responde, Dios transforma nuestras circunstancias de vida. Y en esta ocasión, si es así tu deseo, vamos a elevar nuestra mano simbólicamente al cielo a través de una oración. Y yo quiero invitarte entonces para que inclines el rostro, porque vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y santificado es tu nombre, Señor. Venimos delante de ti porque reconocemos nuestra necesidad. Hemos intentado por nosotros mismos, hemos luchado y cada vez caemos derrotados, pero ya no más, Señor. Reconocemos que si seguimos solos no vamos a obtener victoria alguna. Por lo tanto, Señor, en esta ocasión rendimos nuestro corazón a ti y alzamos nuestra mano al cielo simbólicamente, diciendo: Señor, por alguna razón este mensaje ha llegado a mi vida y es necesario entonces reconocer mi necesidad. No puedo más solo. Ya no he logrado vencer los vicios, no he salido de la circunstancia, de esta angustia, me siento temeroso, ya no sé qué hacer. Ahora, Señor, actúa en mi vida. Y eso lo pedimos en oración, Señor, de tal forma que anhelamos que en esta semana podamos ver tu mano obrando milagros en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y por esa razón nos unimos en oración, para que tú nos llenes, satisfagas y nos lleves de la mano en esta caminata hacia donde tú has de hacer una transformación y una bendición para nuestras vidas. Te pedimos pues que bendigas a tus hijos quienes hoy están pidiendo auxilio al cielo. Responde, Señor, y manifiéstate en nosotros,
porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el deseo de un servidor que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, y mañana hemos de continuar. Deseamos de todo corazón que en esta ocasión la paz del cielo quede en su mente y en su corazón de todos los presentes. Dios les siga bendiciendo.